¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, queridos. Estamos en la tercera clase, estamos retomando entonces nuestro estudio de teología propia. Quiero, a modo de repaso, recordarles que estuvimos en la última clase trabajando con algunos atributos o perfecciones de Dios y pudimos analizar un poquito más en detalle la inmutabilidad de Dios y tratando de ver no solo definiciones, dijimos que realmente podemos cometer el pecado de estar especulando acerca de lo que es Dios cuando realmente tenemos que entrar en el conocimiento personal de Él para que esto impacte nuestras vidas y comprendamos que cada uno de estos atributos que solamente son de Él y le pertenecen a Él, realmente tienen impacto permanente en nuestras vidas. Así que hemos visto la inmutabilidad, un Dios que no cambia, un Dios que nos ama siempre, es un Dios que es misericordioso siempre y es un Dios que jamás va a cambiar por su propia naturaleza y para nuestra propia bendición. También estuvimos considerando la omnipotencia de nuestro Dios y en el último punto que habíamos trabajado juntos miramos su omnipresencia. Quiero, antes de comenzar a recorrer ya de una manera un poco más a vuelo de pájaro, quiero mirar otra perfección de Dios que tiene muchísimo que ver y debe impactarnos en nuestra vida cotidiana también. La omnisciencia de Dios, omnisciencia de Dios. Quisiera leerles en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13, lo que la palabra de Dios nos habla respecto de este atributo o perfección de Dios. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, estoy leyendo en mi Biblia, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y vamos a buscar también un pasaje típico que vamos a hallar en el libro de los Salmos. Salmos 139, también como base para nuestra lectura. Salmo 139, leemos en el versículo 1 al 6. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Alto es, no lo puedo comprender. Tal conocimiento me asombra. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Si vamos a un diccionario vamos a encontrar que la definición más o menos es así. Es el conocimiento de todas las cosas. Dice, de las reales y las posibles. Todo lo que hace, todo lo que se hace, todo lo que se hará y todo lo posible que sucederá. Esto incluye entonces todos los detalles. Y en el caso de Dios, en su omnisciencia, incluye entonces todo lo que hacemos, todo lo que hicimos, todo lo que pensamos, todo lo que pensaremos, todo lo que haríamos, todo lo que pensaríamos en determinadas circunstancias. Eso es el conocimiento de Dios. Dice en Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 22, que Él revela lo profundo y lo escondido.
Nada escapa a su atención de los seres creados. Aún cuando Satanás allí, que estaba en la perfección, en la gloria, cuando Satanás cayó, dice la Escritura que aún esto lo conoció el Señor. Él dice, tú decías en tu corazón. Conocía lo que él estaba maquinando, todo su corazón estaba saturado de rebeldía, de ambición, de esos deseos. Y nos dice la Escritura en Ezequiel, hasta que en ti se halló maldad. En ti se halló maldad. Está hablando entonces de este conocimiento que hemos leído allí en Hebreos capítulo 4, un conocimiento de Dios perfecto, de modo tal que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí, de lo que pensamos. Dios conoce también lo que hará, todo lo que hará. Dios conoce lo que hará y Él dijo allí en Isaías, mi conocimiento permanecerá para siempre y haré lo que determine mi consejo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho los milagros, ¿se acuerdan? Si se hubieran hecho los milagros. Tremendo. El Señor conoce hasta lo que hubiera pasado y qué cosas hubieran sucedido entonces. El Señor conoce nuestros pensamientos. En Génesis, ahí en el capítulo 6, dice que Él vio el pensamiento y vio todo designio del corazón del hombre. Él sabía cuando Sara se había reído, aunque ella lo negaba, cuando escuchó la promesa de Abraham. Conocía dónde estaba oculto el anatema que escondió Acán allí en su tienda. Conocía cuando David pecó y mandó allí al profeta para decirle, tú eras o tú eres aquel hombre. Ese es el conocimiento de Dios. Ese conocimiento que encontramos a lo largo de la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin. El Señor conoce todas las cosas. Esto tiene un impacto profundo, así como lo tiene su inmutabilidad, como así lo tiene su omnipresencia, para consolarnos y saber que nunca vamos a estar solos. También este atributo nos tiene que llamar a nosotros a una reflexión profunda y entender que el Señor conoce todo lo que tenemos oculto, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y que otros no conocen. El Señor lo conoce perfectamente. Otro de los atributos de Dios que tanto los que hemos visto, su inmutabilidad, y todos aquellos que empiezan con omnipresente, omnipotente, omnisciente, son todos atributos que exclusivamente le pertenecen al Señor y no son delegados, no son transmitidos, no son comunicados. Aunque hay otros atributos que vamos a ver hoy rápidamente, que sí Dios le ha placido comunicarlos, transferirnoslos, concedernos a nosotros en una pequeña medida para nuestra bendición. Decía que hay otro atributo que tiene que ver solamente con Dios y que, lógicamente, por ser seres creados, nosotros no podemos disfrutar. Dios es infinito, nosotros no lo somos. Los creyentes podemos poseer vida eterna, pero no somos infinitos. Hemos tenido un principio, el Señor no. Él siempre es, siempre fue y siempre lo será. Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza. Y esta expresión nos vincula, esta expresión de grandeza nos vincula
con el concepto de infinitud. Es tan grande, es inconmensurable, es inescrutable, no tiene medida. Hemos leído en el Salmo 139, en el versículo 7 en adelante, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuere un lugar, por ejemplo en el Seol, hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y así, el Señor es infinito. El Señor es atemporal, Él lo reveló en Apocalipsis. Leo Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Sin principio ni fin, inmutable, no hay sucesión de tiempo para el Señor. Él es eterno. Dice la Escritura, porque en Deuteronomio capítulo 32, verso 40, leo en mi Biblia, dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo, dice Jehová, para siempre. Y en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. También la Escritura afirma que el Señor es soberano. Este es otro atributo. Algunos discuten y debaten si esto es un atributo o no, es una consecuencia de su omnipotencia y de su inmutabilidad. La Escritura afirma que Él es soberano. Salmo 24, en el verso 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Su accionar entonces soberano alcanza todos, absolutamente todos los actos creativos de Dios, todos los actos creadores de Dios. Mía es toda bestia y los millares de animales de los collados, dice el Salmo 50:10. Él es soberano. Salmo 93:1 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Sin embargo, dijimos que existen también otros atributos que son ontológicos, que pertenecen a su persona, pero que el Señor ha querido comunicarnos. Por su gracia, por su misericordia, a sus hijos regenerados, Él les ha comunicado también sus dones que nos van llevando a la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia afirma que el Señor es bueno. ¿Se acuerdan cuando el joven rico se acercó al Señor Jesucristo? Él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Marcos capítulo 10. Solo uno es bueno, solo Dios. Por lo tanto, uno de los atributos que es comunicable es la bondad de Dios. La bondad de Dios, y yo les recomiendo la lectura del manual y del comentario que ha hecho Daniel Asenjo en el manual del instituto. Allí, cuando trabajamos el concepto de la bondad de Dios, tanto en el manual y en el trabajo que se ha hecho, como en escritos, por ejemplo, de Trenchard, encontramos que la bondad de Dios se ha manifestado en su gracia, en su misericordia y en su paciencia. El Salmo 36 dice, cuán preciosa es tu misericordia. En el Éxodo, nosotros encontramos en el capítulo 34 estas palabras que son maravillosas. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y en el Apocalipsis capítulo 5, allí se escucha esta declaración, porque tú eres santo.
justo, recto, con gracia, con misericordia. Y estas virtudes que son y pertenecen al Señor son las virtudes que también Él ha querido comunicarnos a nosotros. Y el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones, Dios el Padre habitando en nuestras vidas, como dice allí en Efesios, y nuestro Señor Jesucristo que nos prometió que estará con nosotros. Yo y el Padre haremos morada, dice la Escritura también, nos han comunicado estas perfecciones también, estos atributos, para que toda la bondad de Dios también se despliegue en cada uno de nosotros. Y buscar en la palabra de Dios expresiones tales como varones buenos, santos, no solo posicionalmente hablando, sino personas que progresamos hacia una santidad, hacia una madurez que nos lleven a la estatura de la plenitud y la talla de nuestro Señor Jesucristo. Dios es sabio y el Señor quiere hacer de nosotros personas sabias, maduras, personas que podemos crecer y dejar de ser plantitas nuevas, neófitos, y para que cada uno de nosotros también podamos, tal como nuestro Señor Dios es fiel, nosotros también podamos desarrollar en nuestra experiencia personal el concepto de fidelidad. Los atributos de Dios, dijimos, tanto los que son propios del Señor como aquellos que son comunicables, nos describen cómo es el Señor. ¿Cómo es el Señor? Y responden a esa pregunta, ¿cómo es Dios? Y entonces sabemos que Dios es infinito, que Dios es eterno, que Dios es omnisciente, omnipotente, inmutable, todopoderoso, que es amoroso, que es bondadoso, que es justo, que es misericordioso, que es paciente. Si quisiéramos preguntarnos, ¿quién es Dios? La palabra de Dios, entonces, nos provee de nombres. La teología propia también nos identifica quién es Dios, y Dios tiene nombres. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar que Dios recibe al menos 3 nombres. Son nombres que los llamamos nombres simples. Más de 2.700 veces vamos a encontrar la palabra Dios. En el original lo vamos a encontrar en 3 expresiones. Elohim, El solamente, El o Elá. En todos los casos significa Dios y está presentado en la palabra de Dios siempre como el Dios creador, como el Dios que gobierna, como el Dios que es regente del universo. Cuando el Señor se presenta con su nombre propio, vamos a encontrarlo en el Antiguo Testamento entonces con el nombre Yahvé, Jehová. Ese nombre aparece casi 7.000 veces, especialmente, mejor dicho, en el Antiguo Testamento. Era el nombre santo. Yo soy el que soy. Y ese nombre era guardado y se pronunciaba de una manera muy cuidadosa, y especialmente en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entonces se presentaba y proclamaba la expresión: bendito el nombre de Jehová, cuyo reino es glorioso por los siglos de los siglos. Y el otro nombre que encontramos es el nombre Señor. En el original, Adonai, y está vinculado entonces con su autoridad. Él es Señor. Es el nombre ante el cual
reconocían su posición de amo, de dueño, de soberano. Estos nombres luego los vamos a mirar como compuestos. Ustedes van a ver en la pantalla nombres compuestos que a continuación vamos a comenzar a mirar en la transparencia. Entonces van a encontrar el concepto de, por ejemplo, el Shaddai o el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Lo van a ver en Génesis capítulo 17. El Elión. El Elión es la expresión más sublime. Se traduce, y la traducción más acertada o más cercana es el Dios altísimo, el Dios soberano, el Dios que está por encima de todas las cosas. El Olam, otro nombre compuesto vinculado con el nombre Dios, está vinculado con su eternidad. Y la otra expresión que encontramos es el Roi, que tiene que ver con el Dios que ve. Es el Dios que está vinculado con el conocimiento, con la omnisciencia de Dios. Y luego ustedes van a encontrar traducciones, especialmente en el Antiguo Testamento, que están vinculadas a nombres compuestos, pero ya no con la palabra El, que tiene que ver con Dios, o sea, Dios eterno, como hemos visto, sino con el nombre Yahvé o Jehová. Por ejemplo, Yahvé Jireh, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios sana. Jehová Nisi, mi bandera. No está en la transparencia, pero por ejemplo, Jehová es mi paz, o Jehová la paz, el Señor mi paz, Yahvé Shalom. Jehová es mi pastor, Yahvé Roí, el Señor es mi pastor. Estos títulos, estos nombres compuestos, entonces nos muestran de un pantallazo quién es el Señor. Yo les sugiero, y luego la próxima clase les voy a mostrar allí en otra placa, todos los títulos que se encuentran, la mayoría están reflejados en el manual, vamos a agregar algunos más. Pero el nombre de Dios también lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Lo encontramos bajo tres o cuatro formas o traducciones. Señor, como Adonai, pero en este caso la traducción griega que llega a nosotros en la versión 70 es Kyrios. Kyrios. Tiene que ver con el rol este que mencionaba, de amo, de señor. Se lo vinculaba mucho con el nombre de Jehová. En el Nuevo Testamento su acepción más cercana o que más la podemos asimilar es esta que les acabo de mencionar. Señor, Kyrios. Theos, o Theos, es la que traduce al término la palabra Dios y sería el equivalente de El o Elohim en el Antiguo Testamento. Soberano, vamos a buscar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se lo llama Señor soberano, y vamos a encontrar allí en 1 Timoteo, quiero que lo leamos, 1 Timoteo, capítulo 6, en el verso 15, leo en mi Biblia, dice, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, la cual a su tiempo mostrará, está
está hablando de la profesión que debemos guardar sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y entonces refiriéndose a la aparición de nuestro Señor Jesucristo, dice, la cual mostrará el bienaventurado y solo, y prestemos atención a este nombre, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Soberano, Rey de reyes, Señor de señores. También se lo llama como nombre majestad, majestad. Y lo encontramos en Hebreos. Allí en el capítulo 1 leemos en el verso 3 y allí no es un sustantivo, es un nombre propio. Dice que el Señor, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice la Escritura, se sentó a la diestra de la majestad, a la derecha de Dios el Padre, en las alturas. Y también encontramos el nombre en el Nuevo Testamento del nombre santo, santo. En Lucas, en el capítulo 1, Lucas capítulo 1, vamos a leerlo allí, en el versículo 49, dice la Escritura, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y aquí tenemos su nombre también, santo. Santo es su nombre. Y el otro nombre que tiene en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es el que encontramos también en el mismo versículo. Allí se lo llama poderoso. Poderoso. Estos son los nombres de nuestro Dios. La próxima clase nosotros vamos a ver los títulos que le son asignados en la palabra de Dios. Vamos a mirarlos antes de entrar en el concepto de Dios el Padre, o a estudiar la persona del Padre, no en el concepto, sino a estudiar a nuestro Padre, según lo que dice la palabra de Dios, pero necesitamos recorrer rápidamente los títulos que le son asignados a Dios: Creador, Juez, Defensor, Pastor, Santo y nuestro Preservador. Vamos a seguir aquí, sí, el manual del Müller, pero vamos a tomar también un par de referencias que encontramos en otros libros, cuyos títulos yo se los voy a ir dando, y en una placa les voy a recomendar también que ustedes los puedan ir obteniendo. Ustedes necesitan tener una buena biblioteca. Muchas veces tenemos accesos a PDFs, hay muchas bibliotecas virtuales, pero también hay buenos libros que necesitamos tener y que son fundamentales para el estudiante de la palabra de Dios. Yo les voy a poner algunos que son realmente importantes para que ustedes puedan disponer para su lectura. Vamos a terminar esta clase con una palabra de oración. Nuestro Dios, te agradecemos por este tiempo. Bendice a los alumnos, a los chicos, a las hermanas, a los hermanos que están estudiando. Bendice este tiempo, ayúdanos a conocerte mejor y te agradecemos por este espacio, te agradecemos por el instituto y ayúdanos, Señor, a conocerte más para impactar en nuestra vida y reconocerte como nuestro único y suficiente Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos por Cristo Jesús. Amén.